Muy buenos días, El Salvador, jueves 29 de enero. Enero se está despidiendo ya rapidísimo. Vamos a estar en el mes de febrero del 2026 y así van corriendo los días, pasan los días y solo van quedando los momentos más importantes. Buenos días a todos. Gracias a mis hermanos en Australia, son las 11:30 de la noche en Australia y hay gente conectada en vivo. Gracias a mis hermanos también en Italia, en España, en Alemania, en muchísimos lugares. Ayer escribía a alguien, un salvadoreño que está en Irak, ¿verdad? Algo así, en Irak, me dijo Valeria, en Irak, y estaba mandándonos mensajes que habláramos un poquito sobre todos los conflictos que se dan en esa zona. Imagínense, también tenemos a un amigo que trabaja entre Corea del Sur y Vietnam, trabaja y también se conecta en encuentro con Julio Villagrán. Allá en Estados Unidos, en diferentes lugares de Estados Unidos, se conectan, comentan, dicen que nos conocen todo, hasta cómo respiramos cuando estamos al aire. Gracias a aquellos que los hijos mismos dicen esto, mi papá siempre está escuchando a Julio Villagrán. Gracias de corazón por estar con nosotros todos los días. Somos un equipo aquí en Encuentro TV El Salvador, somos un equipo que está al servicio de todos ustedes y yo quiero hacer un reconocimiento. Ustedes me ven a mí en el programa, en la entrevista, pero detrás de nosotros hay un equipo. Vean esta imagen para que vean, tengan una idea de lo que somos acá en Encuentro TV. Por eso siempre les pido que nos apoyemos. Mira, ahí está, ahí entre las sombras, ahí está, somos un equipo a tu servicio. Encuentro TV El Salvador y el Club de los 50. Ahí está el equipo mío que me acompaña, todos los muchachos que me acompañan todos los días. Ahí están con nosotros apoyándonos en todo lo técnico. Por eso les pido siempre que peguen un ladrillo en la pared de Encuentro con Julio Villagrán. Gracias. Buenos días a todos. José Luis Magaña, economista, me acompaña esta mañana de jueves. Vamos a platicar de muchas cosas. Ayer hubo un evento en Colproce interesante sobre el tema de fiscalidad, sobre el tema de la vida de los salvadoreños en el nivel económico. Hubo un evento muy importante ayer de Colproce. Vamos a hablar un poquito de todas esas cosas. También está la encuesta de la UCA que habla que el principal problema de los salvadoreños sigue siendo el económico. De esas cosas hablamos esta mañana. José Luis, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Julio. Buenos días también a todo el equipo aquí que está. Y buenos días a los amigos, amigas que nos están viendo y nos están escuchando. Siempre es un gusto estar en estos espacios, poder conversar un poquito, poder tener estos temas de discusión económica que a veces pueden llegar a ser un poco técnicos, pero que siempre es necesario traducirlos, siempre es necesario traerlos para acá para poder entender qué es lo que se está diciendo, un poquito más en términos más en español. Claro, gracias José Luis por estar con nosotros. Quiero agradecer a todos los que durante todo el fin del año pasado nos ayudaron mucho en nuestra campaña solidaria. Nosotros estamos contentísimos, hemos visitado 12 comunidades con una amplitud de ayuda, hemos llevado víveres, hemos llevado medicinas, hemos llevado ropa, hemos llevado sillas de ruedas, hemos llevado bastones, hemos llevado andaderas. Gracias a todo el apoyo que hemos recibido de todos ustedes y siempre manejé el fin del año pasado algo que es importante. A veces damos desde nuestra pobreza a todos de corazón, los que me trajeron una librita de frijoles, los que me trajeron ropita, los que me trajeron medicinas, de corazón, muchísimas gracias. Este es el resumen de lo que vivimos el año pasado con nuestra campaña solidaria, que es permanente. Usted puede seguir ayudando. Tenemos casos especiales de personas que queremos ayudar, personas que poco a poco nos han ido diciendo, don Julio. Ayer vino una delegación desde Usulután para llevarse bastones, para llevarse teníamos muletas también que nos habían regalado, se las llevaron. Pero este es el resumen de lo que ustedes hicieron posible, los milagros que hicieron posible el año pasado. Desde Encuentro TV El Salvador, agradecemos a toda nuestra audiencia por el enorme apoyo a la campaña del Club de los 50 Solidario 2025. Gracias a su ayuda logramos visitar 12 comunidades del país. Cada aporte y cada gesto solidario hicieron posible llevar víveres, medicinas, ropa, sillas de ruedas, bastones y muletas a quienes más lo necesitan. Los salvadoreños demostramos que cuando se quiere ayudar, ni la pobreza nos detiene. Gracias por ser incondicionales con esta labor social.
Juntos demostramos año con año que la solidaridad nos une. Así comenzamos esta mañana de jueves. José Luis Magaña, economista, con nosotros. Y vamos a revisar las portadas de los periódicos de este día, jueves. ¿Qué dicen los periódicos en El Salvador? Para todos aquellos que no se dan cuenta de lo que dicen los periódicos, aquí están las maderas, aquí están las portadas de los periódicos de esta mañana de jueves 29 de enero. Comunidades repobladas afirman que los acuerdos de paz no son una farsa. Ante lo que se ha dicho de parte del oficialismo, que son una farsa, las comunidades repobladas, los que vinieron del desplazamiento que tuvieron a otros lugares y que repoblaron muchos lugares de El Salvador, afirmaron que los acuerdos de paz no son una farsa. Dice homenaje a José Martí, también ahí está el Chino Flores en el homenaje a José Martí. El efemeridista Cayetano Cruz revela que corre peligro su candidatura, lo dijo ayer en encuentro con Julio Villagrán. Así el Colatino de esta mañana. ¿Qué dice más los periódicos? Veamos. ¿Qué dice el diario de hoy? Cámara confirma detención provisional a Norman Quijano. Es provisional la detención. El exalcalde, quien está en el penal de Mariona tras ser entregado por Estados Unidos, seguirá detenido mientras se resuelva una apelación por su condena de 13 años de prisión. Dice también, suspenden agentes del ICE implicados en 2 homicidios durante redadas. Esto continúa allá en Estados Unidos. Desperdiciando la foto, el diario de hoy también, el fútbol vende. Educación inicia en febrero la distribución de 1.2 millones de paquetes escolares a nivel nacional. Exportaciones suben 1.9% y envío de remesas alcanza cifras récord en 2025. Ahí están los temas económicos, José Luis. Exportaciones suben 1.9%, poquito subieron las exportaciones, y envío de remesas alcanza cifras récord, casi 10.000 millones de dólares se reciben en remesas año con año. ¿Para qué sirven estas remesas? Consumo, inversiones. ¿Para qué sirven? Bueno, ahí están los temas. El día de hoy publica esto esta mañana. La prensa gráfica, tokenización mejoraría la inclusión financiera. La digitalización de activos ofrece un mercado potencial de más de 3.000 millones, afirma Bitfinex Securities. En contraste, solo el 2% de la población participa en mercados bursátiles. Ahí nos vas a hacer la traducción, mira José Luis, porque dice tokenización mejoraría la inclusión financiera. ¿Qué es esto? Bueno, fotografías del fútbol, más de la mitad de salvadoreños no se identifica con ningún partido político. Eso es muy cierto, lo dice la encuesta de la UCA, que los salvadoreños no están así como que pensando, ay, yo soy de tal partido ahora. Ha cambiado todo esto. Sindicatos de San Salvador Centro denuncian presiones para retiros voluntarios. Sindicatos de San Salvador Centro denuncian presiones para retiros voluntarios. Bueno, así las cosas para la prensa gráfica. Veamos El Mundo, ¿qué dice? El volumen de café exportado cayó su mínimo en 2025. El Mundo siempre, bueno, son cafetaleros. El CNR registró más de 104,000 compraventas de propiedades durante 2025, un leve aumento. ¿Quiénes recibirán laptops y tablets como parte del paquete escolar? Se pregunta El Mundo y ahí nos va a contestar de seguro. Marco Rubio dice que Estados Unidos necesita más países dispuestos a colaborar, como El Salvador. Más de 90,000 salvadoreños han tramitado su DUI con domicilio en Estados Unidos. Bueno, así el fútbol también, así El Mundo. Y veamos qué dice el periódico de Casa Presidencial. El país recibe récord histórico de remesas. El BCR informó que ingresaron 9.987.9 millones durante 2025. Necesitamos más países dispuestos a cooperar con nosotros y a trabajar en colaboración en estos temas, como lo ha hecho El Salvador. Que fuera el vuelto que fuera de esta colaboración, que fuera estabilidad para nuestros hermanos allá en los Estados Unidos. Eso fuera bueno, ¿verdad? Bueno, así las cosas. La cúpula del FMLN bloquea a concejales por no pagar cuota. Ya está, nos sacan noticias nuestras. El periódico El Salvador, mira, ya nos sacaron las noticias nuestras de ayer, de la entrevista de ayer. Qué bueno, qué bueno.
Así los periódicos en esta mañana de jueves 29 de enero. José Luis Magaña con nosotros. José Luis, hay una imagen de lo que hicieron ayer Colproce, hizo una actividad y nos contás un poquito sobre esto. Dice un diálogo urgente sobre pensiones, fiscalidad y el rol del Estado frente a los desafíos actuales. Ahí está, había tres: Rommel Rodríguez, economista; Oscar Cabrera, y del presidente de Colproce, por supuesto, amigo nuestro; y José Luis Magaña, coordinador de investigaciones de AITS. ¿Es así? No sé qué es AITS. Ah, no, ¿verdad que sí, verdad? Ahí. ¿Qué fue este evento, José Luis? Cuéntanos un poquito. Bueno, fue un espacio, de entrada, agradecimiento a Colproce y al doctor Cabrera, que justamente nos habíamos encontrado en un espacio más informal hace unos días, hace unas semanas, y estábamos conversando de cómo se venían retrasando varios de los compromisos que habían en el marco del acuerdo del Fondo Monetario. Sobre todo, y en ese momento, en esa práctica, estábamos hablando de cómo el estudio actuarial de pensiones, ese análisis financiero de proyección de largo plazo, que estaba programado para publicarse en julio, se había publicado en diciembre. Un poco lo decíamos en broma, ¿no? Ya estábamos de vacaciones porque fue en los últimos días de diciembre, y que no fue ni siquiera un estudio actuarial, sino más bien fue un informe de análisis de situación del sistema previsional. Y entonces decíamos, puchica, a ver, ¿cómo va a hacer entonces el gobierno para cumplir el compromiso de que el 10 de febrero tiene que tener publicada el proyecto de ley de una nueva reforma de pensiones? 10 de febrero. Según los acuerdos con el Fondo Monetario, está para el 10 de febrero. Entonces decíamos, si se retrasaron de julio a diciembre para poder publicar este informe sobre el sistema de pensiones, o van a correr para publicar el 10 de febrero esta nueva reforma, o van a pedirle prórroga también al Fondo Monetario. ¿Ve? Y un poco en esa práctica decíamos, es necesario también abrir estos espacios de discusión, y a partir de esa práctica informal surgió esa inquietud de tener ese espacio. Entonces también conversábamos con otros actores que han venido haciendo también investigación sobre el tema de fiscalidad. Se presentó una investigación interesante que se había publicado ya el año pasado, pero quizás no se le ha hecho tanta bulla, que fue sobre el seguimiento, el primer informe del Fondo Monetario, que lo publicaron varias organizaciones, sobre todo en temas de transparencia, ¿verdad? Porque parte del acuerdo con el Fondo Monetario tiene que ver con reformas legales, temas de transparencia, publicación de información. Entonces se hizo un informe de seguimiento que no se había dado a conocer quizás tanto. Entonces ahí se aprovechó también a hablar de eso, a entender un poquito más de qué se está planteando el acuerdo, cuáles son las metas, y hablar un poco también cuáles son los impactos que ha estado teniendo el acuerdo con el Fondo Monetario, porque varias veces hablar de estos temas se puede quedar en hablar de porcentajes del PIB, ¿verdad? De que si el balance primario ha alcanzado tanto por ciento del PIB, o que si el déficit fiscal llegó a tanto por ciento del PIB, o que si el ajuste es del 3.5% del PIB. Pero ¿qué implica eso? ¿Cómo se traduce eso? Entonces, fue un poco también hablar de esas implicaciones y algunas propuestas de reformas de pensiones que se pueden dar. ¿Tú que tocaste el tema? En particular, yo lo que estuve hablando era cómo jalarse el acuerdo del Fondo Monetario para hacer también monitoreo ciudadano. Intentar entender un poquito más a detalle cuáles son las metas y los criterios que usa el Fondo Monetario, y por qué a veces a nosotros nos contrasta, ¿verdad? Que hay varias cosas cuando uno va a revisar los informes, hay varias cosas en las que dice se ha incumplido, o se hizo tarde, se ha incumplido y tal, y entonces eso de repente salta una aparente contradicción, ¿ve? Y cómo es que el Fondo Monetario le sigue desembolsando si hay varias cosas en las que está retrasada o incumplidas. Pero la cosa es que en el acuerdo hay como prioridades en términos de cuáles son los criterios de evaluación, y en particular para el Fondo Monetario los criterios principales
más que los de transparencia, gobernanza, son los criterios cuantitativos, los numéricos de estos grandes indicadores macrofiscales. Es decir, le pesa más al Fondo Monetario si el balance primario, es decir, si la diferencia entre ingresos y gastos, quitando intereses, se ha cumplido con la meta que se tenía para esa revisión. Entonces, si eso se ha cumplido, pues pueden ser más laxos con otros incumplimientos, por ejemplo, en términos de transparencia, en acceso a la información, en la calidad de la información que se publica. Entonces, hacer como ese contraste en cuáles son los criterios que el Fondo Monetario le pone más foco a la hora de las revisiones, que son estos indicadores macrofiscales, que, por ejemplo, para el Fondo Monetario, si se logró el recorte del gasto, pues eso pesa más a que se publicó la información, ¿vea? En términos de cómo está estructurado el acuerdo. En el tema de las pensiones, José Luis, cuando se habla del estudio actuarial que se realiza, esto lo realiza, digamos, el país. El Salvador realiza el estudio, debe hacer un estudio actuarial. Se dijo que lo que se presentó no fue un estudio actuarial, escuché la crítica, pero te quiero preguntar, porque el Fondo Monetario, entiendo, está esperando ese estudio actuarial para la revisión, para entender un poco, es la revisión de todo el sistema de pensiones de El Salvador. Y con eso, hacer planteamientos, que El Salvador haga planteamientos de las medidas que va a tomar en el tema de pensiones. Te pregunto esto, José Luis, porque ya muchos están diciendo, como vienen elecciones en 2027, el gobierno pudiera estarse cuidando, por ejemplo, de anunciar que va a aumentar la edad para jubilarse, que los términos de las pensiones pueden cambiar. Entonces dicen, el gobierno está tratando de aguantar un poco más los tiempos porque tiene que revelar, tiene que decir, tiene que plantear qué es lo que puede venir en una reforma de pensiones. No sé si me explico, José Luis, pero eso estamos conociendo. En este tema de pensiones, ¿cómo ves tú lo del estudio actuarial que el Estado debe presentar y la respuesta que el Fondo Monetario, porque también está planteando esa parte? A ver, bueno, de entrada, ¿por qué la crítica sobre el informe publicado? Un estudio actuarial, básicamente lo que te dice, o lo que hay que hacer en un estudio actuarial, es hacer proyecciones de población. Porque al final de cuentas, las pensiones es asegurando una transferencia monetaria digna, ¿vea? Debería de ser digna. ¿Vea? Para las personas cuando ya han cumplido su vida laboral. Eso tenés que ser capaz de financiarlo ahora, pero quienes están financiándolo ahora, es decir, quienes están trabajando ahora, se van a pensionar hasta después, en el futuro, 25, 30 años. Entonces, necesitas hacer proyecciones de población, de cómo se va a comportar cuando esta gente que esté trabajando, cuánta gente, cuando esta gente que está trabajando se jubile, cuánta gente va a estar trabajando para que esté financiando el sistema. Entonces se necesita hacer toda una proyección de población para poder hacer un escenario de cuáles van a ser las necesidades de financiamiento del sistema de pensiones ahorita, pero de aquí a por lo menos 50, 60 o 70 años. Que eso es un poco decir la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y a partir de esas proyecciones de población, identificar esas necesidades de financiamiento, es decir, cuánto nos va a costar tener un sistema de pensiones y, por lo tanto, cuáles van a ser las fuentes de ese financiamiento. Entonces, ese es básicamente el estudio actuarial, en términos muy brutos, muy sencillos. Es esas proyecciones de población y cuánto nos va a costar estar financiando el sistema de pensiones durante todo este periodo. Ahora, lo que se publicó es más bien un diagnóstico del sistema de pensiones actual. Es un documento de 14 páginas donde no se dan todos estos elementos de proyecciones de población, los elementos más demográficos. Esperaría, ojalá, que solo sea una versión pública y de verdad exista un estudio actuarial que, aunque sea lo estén discutiendo en privado con el Fondo Monetario, pero que de verdad exista un estudio actuarial. Lo ideal sería que
ese estudio actuarial lo pudiéramos conocer todos y todas, porque al final de cuentas las pensiones es dinero de todos y todas, entonces todos y todas deberíamos de conocer ese estudio actuarial. Pero bueno, lo que tenemos es este documento que está publicado, de hecho, como parte de los acuerdos del Fondo Monetario, 14 páginas, y aún siendo pequeño y limitado, ya nos dice algunas advertencias sobre la cuenta de garantía solidaria, que la cuenta de garantía solidaria es la que está financiando cuando las cuentas individuales se terminan, y entonces se activa esta cuenta de garantía solidaria, o cuando tu cuenta individual no alcanza ni siquiera para la pensión mínima, se activa la cuenta solidaria para generar ese complemento. Entonces sí pone advertencias sobre la sostenibilidad de esta cuenta de garantía solidaria, sobre todo para finales del 2026, las capacidades de que esta cuenta pueda seguir financiando todos estos otros complementos. ¿Tiene que haber una reforma de pensiones en los próximos meses? Según el acuerdo, es decir, lo que el propio gobierno se comprometió con el Fondo Monetario, el marco de entendimiento, ¿sí?, para el 10 de febrero del 2026 tendría que estar publicado un proyecto de reforma al sistema de pensiones. Hasta ahorita no se ha escuchado nada. Incluso hemos visto en redes sociales, he visto que les han preguntado a algunos diputados y diputadas y ellos mismos han dicho no sabemos nada. No, aquí a esta asamblea no ha llegado nada. No ha llegado nada, entonces no. Pero eso es un compromiso con el fondo. Pero es un compromiso que el Ejecutivo asumió. Y teniendo algunos elementos, José Luis, de lo que tú estás planteando, de lo que requiere un estudio actuarial, las proyecciones de población, de aquí al futuro, los financiamientos, quién va a financiar a los que ahora son económicamente activos, luego van a pasar a ser su estado de retiro. Según esas proyecciones, todo indica, José Luis, que habrá, por ejemplo, un aumento en la edad de retiro. ¿Eso es previsible? ¿Eso se puede decir así? Esa es la primera pregunta. Y lo otro, ¿cómo garantizar que el dinero que se tiene de pensiones está asegurado? Porque se está diciendo que se ha usado como el 80% del dinero de las pensiones ya se prestó. ¿Cómo lidiar con esos dos temas? Bueno, solo para ponerlo en concreto, según este estudio que publica el Ministerio de Hacienda del sistema de pensiones, dice que la mayoría de jubilados de 2024 agotará su cuenta individual en 2 años, o sea, en 2026, lo que aumenta la presión sobre la cuenta de garantía solidaria, y que se proyecta que la cuenta de garantía solidaria se agotará alrededor de 2029. O sea, que son todas esas capacidades para asumir esos otros complementos. Entonces, ahí es donde se le pone mucho la presión. Ahora, con respecto a esto de las reformas y qué tipo de reformas se pueden estar planteando, el Fondo Monetario, si lo vemos de manera muy tradicional, generalmente lo que plantea son reformas más paramétricas. Siempre lo de aumentar la edad de la pensión, aumentar los porcentajes de la cotización. Esos son los elementos que en general, de manera muy tradicional, se plantean en este tipo de reformas de pensiones. De nuevo, hasta ahorita no conocemos nada todavía de cuál es la discusión. Ahora, yo sí creo que la discusión debería ser mucho más amplia que solo paramétrica. Si uno va a analizar las cuentas fiscales, me parece que es necesario hacer una reestructuración mucho más amplia que tenga que ver con también cuál es la participación del Estado. Porque ahorita, como ya decías, el Estado participa sobre todo como deudor, como acreedor del sistema de pensiones, ¿sí? O sea, como un prestamista del sistema de pensiones, como alguien que obtiene dinero del sistema de pensiones. Cerca del 73% del fondo de pensiones está en instrumentos de deuda del gobierno, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que ese dinero se lo han robado, sí, simplemente sí. que se ha prestado. Está prestado y por lo tanto lo que hay en el fondo de pensiones son papeles de deuda, ¿no? Ahora,
buena parte de esos papeles de deuda están pagando una baja rentabilidad, y el problema fundamental, sobre todo, es que no se está pagando, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo mucha más presión sobre la sostenibilidad de las cuentas fiscales y de las cuentas previsionales. Porque si el gobierno no está pagando ni amortización ni intereses desde que se dio la reforma de 2022, cuando se creó el Instituto Salvadoreño de Pensiones, entonces tenés a una institución que está sacando dinero del fondo de pensiones a través de préstamos, a través de deuda, sacando del fondo de pensiones, pero no le está regresando. Y en 2027, que le va a tocar regresar, serían cerca de $2.000 millones. Esa deuda acumulada o ese pago acumulado que habrá que empezar a amortizar. Entonces, todos son estos elementos los que se configuran para que el Fondo Monetario le diga: necesitas una reforma de pensiones ya, porque en diciembre del 2026 se le va a empezar a terminar las cuentas individuales a algunos jubilados. Ok. José Luis, quiero hacer una pausa. Quiero decir que hemos tenido un problema con el canal principal de YouTube de Encuentro TV El Salvador, ¿verdad? Hemos tenido un problema. YouTube ha visto que hemos publicado las portadas de los periódicos y en ellas aparece una fotografía que, según los criterios de YouTube, no es como adecuado, ¿verdad? Dentro de las portadas de los periódicos. La transmisión en vivo del canal principal Encuentro TV El Salvador se ha quitado, el sistema de YouTube lo ha quitado por esa situación. Ellos dicen, el sistema más bien, o los robots están ahí, digamos, han dicho que esa imagen va contra los criterios o las normas que ellos tienen como canal de YouTube. Estamos en el otro canal de YouTube, Encuentro con Julio Villagrán. Aquellos pueden migrar o también pueden migrar a Facebook en vivo y también a X en vivo. Estamos transmitiendo en vivo. Para hacer la aclaración, no se trata de ninguna situación, digamos, que tenga que ver con bloqueos y todo esto. Se trata, usted puede pasarse a ese canal, Encuentro con Julio Villagrán. Ahí sí estamos transmitiendo en vivo. En el otro canal, Encuentro TV El Salvador, según el sistema de YouTube, dicen que se ha violentado con una imagen, que la imagen por supuesto es de los periódicos, no es nuestra, y se han violentado sus normas y por eso han quitado el en vivo. No han quitado, digamos, el canal, sino que han quitado el en vivo que estamos haciendo de esta mañana. Para hacer la aclaración, pero estamos transmitiendo en el otro canal, en el alternativo, Encuentro con Julio Villagrán, para que ustedes puedan decir a los que están preguntando. Aquí tengo un montón de comentarios que nos bajaron la cuenta. No se trata de eso, se trata del criterio que ha utilizado YouTube para poder decir esta transmisión en vivo no va por esta imagen, una imagen que se sacó de los periódicos de los que leímos en esta mañana. Haciendo esta aclaración, pueden pasarse al canal de YouTube alternativo, Encuentro con Julio Villagrán, pueden pasarse también a las plataformas de Facebook y de X para poder seguir viendo nuestra entrevista. Estamos solventando, le hemos apelado también a YouTube para que pueda, digamos, quitar esa sanción que ha puesto, que es temporal, entiendo, para la transmisión en vivo, no para todo el canal, sino la transmisión en vivo que estamos haciendo esta mañana de jueves. Quiero aprovechar para decirles a todos aquellos que nos están viendo, pueden mandar su fotografía. Hoy voy a regalar 3 libros, voy a regalar esta mañana. Voy a regalar 2 paquetes de 3 libros más bien. Voy a regalar un libro de Elisa y Rudy, un testimonio con amor de la Revolución Salvadoreña de Laura Moreno. Voy a regalar El Esclavo Lejano de Silvia Campos y voy a regalar Imperios en Rebelión de Mario Turcios, otro salvadoreño, escritor que desde la lejanía también ha escrito. Este paquete de libros, voy a regalar 2 paquetes de libros para aquellos que nos manden una imagen que nos están viendo en las diferentes plataformas, haciendo ya la aclaración de lo que ha pasado. José Luis, yo quería también, ya que hemos hablado del tema de las pensiones, quería ponerte una imagen de lo que la encuesta de la UCA, la última encuesta de la UCA, ha dicho y que resume de alguna manera la posición de una porción o la población salvadoreña en cuanto a qué está viviendo. Avanzando en el tema de la seguridad, que todo mundo
todos reconocemos lo que hemos avanzado bastante en el país con el tema de seguridad, pero los salvadoreños muestran una preocupación y es esta que muestra la imagen de la encuesta de la UCA. Solo vamos a poner esta imagen para poder platicar contigo y conocer tu reacción sobre esto. Veamos la imagen, Abner, de lo que la UCA publicó en su encuesta del pasado martes, entiendo. Ahí está, mira, el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador. Todos estos que están en amarillo son los problemas económicos, básicamente. La economía, un 28.4%, el alto costo de la vida, 8.4%, y el desempleo, 8.1%. Los problemas económicos, según esta encuesta, entonces significan el 44.9% de las preocupaciones que tienen los salvadoreños y que lo ven como problema. ¿Tu reacción ante esto, José Luis? Bueno, yo creo que esto es reflejo justamente de lo que hemos venido hablando durante ya varios años, de las tendencias. Desde 2021, cuando uno va a revisar los indicadores del Banco Central de Reserva, hay uno que se llama el IPC, el Índice de Precios al Consumidor, que es a partir del cual se calcula la inflación. Desde septiembre de 2021 se dio una ola inflacionaria, un alza muy importante en términos del índice de precios al consumidor, que logró sus máximos allá por 2024, 2023, 2024. A partir de ahí, si bien se moderó la inflación, es decir, el ritmo al que crecen los precios, ese nivel de precios se mantiene. Entonces, esa ola inflacionaria lo que hizo fue subir la grada de los precios. Entonces, si bien ahora escuchamos que de repente hay tasas de inflación más bajas, eso quiere decir que los precios están creciendo menos, ¿sí? Pero no quiere decir que hayan regresado al nivel que estaban antes. Y entonces eso justamente se refleja en estos indicadores de percepción. E incluso hay un problema de fondo también fundamental, y es que hay una trayectoria doble de la inflación. Ese indicador del índice de precios al consumidor se puede desagregar en 12 secciones, de 12 diferentes tipos de productos. Y de hecho, el primero es el de alimentos y bebidas no alcohólicas. Esa sección de alimentos y bebidas no alcohólicas, en general, está teniendo un incremento superior que el índice general. Es decir, que los precios de la comida están subiendo mucho más que los precios de la economía en general. Y entonces eso impacta sobre todo a los hogares y a las familias de menores ingresos, donde la proporción del gasto en alimentos pesa más que cualquier otro gasto, ¿no? Entonces tenemos una estructura productiva, porque estos indicadores de precios son reflejo al final de cuentas de una estructura productiva que, al ser muy dependiente de la producción de alimentos del exterior, termina también importando las tendencias de los precios del exterior. Y mientras eso se esté dando, tenemos esta doble banda inflacionaria, donde por un lado juega el índice de precios general y por otro lado está jugando el índice de precios de alimentos, ¿sí? Y entonces por eso de repente parece que lo que de repente puedan decir en algunas declaraciones algunos funcionarios, parece que no refleja la realidad, porque en general los funcionarios hablan de el índice general, pero la población lo que vive es el índice de alimentos, ¿sí? Entonces, por eso de repente parece esa contradicción, pero que tiene que ver mucho con ese reflejo de la dependencia alimentaria que tiene el país. Entonces tú decís que, digamos, en el tema inflacionario, el tema del aumento de los precios básicamente está en alimentos. No básicamente. Hay varios otros de los rubros. Sí, pero digamos, pero el tema de alimentos está bien. El tema de alimentos en general siempre ha estado por encima del índice general. José Luis, a mí se me ocurre preguntarte, casi nunca se hablan de estos temas, pero en el país hay dos mercados, digamos. Un mercado general que puede abarcar cualquier tipo de mercados nacionales, comercios que venden alimentos, hablando del tema de alimentos, ¿verdad? Que venden alimentos, y también está una cadena de supermercados que, si lo vemos ahora de manera fría, José Luis, tiene una gran incidencia el tema
de la venta de alimentos a través de supermercados. Y en supermercados tenemos prácticamente un monopolio en supermercados, básicamente, pues digamos. Hay otros supermercados con menos incidencia quizá. Pero esos dos mercados, uno que le podemos llamar un mercado general o informal o más informal, y un mercado formal que son los supermercados. Los precios de estos alimentos, cómo se regulan. Usualmente se entiende que la gente llega a un supermercado y dice, mire, aquí de manera silenciosa ya se le subieron 15 centavos, 10 centavos, 25 centavos. Es lo que uno percibe cuando va a un supermercado, por ejemplo. Igual puede pasar en un mercado normal, ¿verdad? Pero al final de cuentas, como es un juego libre de precios, oferta y demanda, y eso va estableciendo los precios, pero el país no tiene un control sobre esto, José Luis. No hay mecanismos de regulación, recordemos, y esto es parte de las herencias del modelo neoliberal, del famoso modelo neoliberal. Recordemos que desde los 90 se desmontaron las instituciones o los mecanismos, por ejemplo, los del IRA, ¿verdad?, que permitían tener cierta margen de maniobra con respecto a... Donde el Estado participaba, digamos, para la regulación de precios. Sí. Entonces, efectivamente, desde ese desmontaje, bajo esa idea del Estado mínimo y de un Estado que no interviene en la economía, porque los mercados se pueden autorregular, porque fíjate que al final de cuentas esto que vemos ahorita, o sea, estas percepciones en términos de los hogares tienen también su correspondencia en discursos, en narrativas, en visiones ideológicas, que en este caso proviene de pensar que los mercados se autorregulan, que los mercados son capaces, a partir de la competencia, de generar los mecanismos para que los precios sean la principal señal y el mecanismo autorregulador de los mercados, que va a hacer que los competidores van a tender a ir disminuyendo precios a medida que se aumenta la competencia, porque generan... y entonces que la oferta y la demanda va a ser la que regule los precios en mercados de equilibrio. Y eso, cuando uno lo analiza matemáticamente, es cierto, tiene razón. El problema es que la realidad es más compleja que la matemática. Los mercados competitivos perfectos no existen, sobre todo en el mercado alimentario. Tenemos mercados muy concentrados, mercados que incluso a nivel global son mercados casi oligopólicos, concentrados por 2 o 3 transnacionales grandes. Entonces eso se ve reflejado luego en que no vemos esa supuesta autorregulación de los mercados. Porque claro, esa visión de autorregulación se basa en un supuesto de un mercado de competencia perfecta. Pero si no existe un mercado de competencia perfecta, pues tampoco van a funcionar los mecanismos de autorregulación del mercado. Ahí es donde entonces debería de entrar el Estado, tiene ese papel el Estado no tiene ninguna función regulatoria, para que lo entendamos todos. El Estado no juega un papel de regulación de precios de ningún producto. Y eso no es de ahora, eso es de los últimos, desde los 90. Sí, por lo menos desde los 90 claro. Está en eso. No sé si en todo, siempre hay algunas cosas, vean, yo no quiero generalizar, siempre, pero por lo menos en temas de alimentos, mecanismos legales, institucionales de regulación de precios, no hay. Vean. Ahora, yo tampoco soy muy partidario de poner techo de precios, de decir que... Pero sí que el Estado puede jugar como un actor en el mercado, en la medida que puede participar de manera muy fuerte en términos de oferta y demanda, en la medida que, por ejemplo, pueden abastecerse de productores locales para garantizar una oferta a la producción local, porque buena parte de las tendencias macroeconómicas del sector agrícola tiene que ver con la baja aseguramiento de todos los riesgos que hay detrás de la producción agrícola, no solo de no contar con
compradores, sino además con cambio climático, etc. Entonces, el Estado puede jugar un papel importante en términos de financiamiento, en términos de garantías, en términos de seguros para el sector agropecuario, pero también podría jugar un papel importante en términos de ser un demandante de productores locales, un demandante importante de productores locales, en lugar de buscar importar. Y eso sin necesidad de que el Estado sea diciéndote una tabla de precios, vea que el maíz se tiene que vender a tanto, el tomate se tiene que vender a tanto, sin necesidad de poner esa tabla, de hacer esas tablas de precios, con esa participación que pueda tener el Estado en el mercado, podría ya en sí mismo tener un papel importante. Esta encuesta de la UCA, cuando aparece, dice la economía, lo ve la gente, un 28.4% lo ve como un principal problema, pero el 44.9% lo ven de manera general. Abarca, aparte de lo que estamos hablando del alto costo de la vida, abarca el tema del desempleo como un problema económico que la gente está viendo, José Luis. Tú nos has dicho y nos has enseñado en los últimos meses sobre el tema del desempleo, sobre el tema de informalidad. El país camina, pues, pero, por ejemplo, si tenés una masa de personas que trabajaban formalmente y ahora fueron desempleadas, fueron despedidas, y entonces ahora esa gente que va a tener va a participar económicamente en un área informal, donde hay una afectación, por supuesto. Y lo pone en la encuesta de la UCA también como un problema que se deriva en lo económico. Y bien interesante aquí este dato, dice 8% de desempleo, lo plantea como el principal problema, pero si uno va a revisar, por ejemplo, los datos oficiales, los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, el desempleo anda como por el 4 o 5%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que el desempleo, el 8% me dice que el desempleo es el principal problema si la encuesta de hogares de propósitos múltiples dice que el desempleo solo le afecta a 4 o 5%? Así dice el... Sí, y es que lo que pasa, y aquí es donde es importante que estas discusiones sean metodológicas también, lo que pasa es que en el diseño, y eso de nuevo, desde hace años, de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, está la población en edad de trabajar, que en el caso de El Salvador es la población de 16 años y más. Y esa población en edad de trabajar se clasifica entre población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Y la población económicamente activa entran todas aquellas personas que a la hora de preguntarles, le digo, ¿usted ha tenido trabajo o ha buscado activamente trabajo durante la última semana? Y si decís que sí, es población económicamente activa. Si dicen que no, es población económicamente activa. Por ejemplo, jóvenes que están estudiando, población económicamente no están buscando trabajo, entonces inactiva. Ahora, dentro de la población económicamente activa está la población ocupada y la desocupada. ¿Sí? Y generalmente los indicadores de desempleo lo que ven es ese porcentaje de la población desocupada. Ahora, cuando uno ve, la pregunta es, ¿ha tenido usted un trabajo remunerado? ¿Ha realizado usted un trabajo remunerado en la última semana? ¿Una hora de trabajo remunerado en la última semana? ¿Sí o no? Si usted ha hecho trabajo remunerado en la última semana, es población ocupada. Si no ha hecho trabajo remunerado en la última semana, es población económicamente activa desocupada. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos una estructura laboral en El Salvador con alta incidencia de mercado informal, pues sí, hay mucha gente que en la última semana hizo su trabajito remunerado. Pues claro. Sí, le salió a ir a revisar unos cables en una casa, si es electricista, a revisar unas tuberías, algún trabajito. Entonces, pues sí, la mayoría dice, sí, porque si no hace ese trabajo remunerado, no hubiera comido esa semana. Entonces, la mayor parte de la población económicamente activa parece como ocupada, porque ha hecho algún trabajo remunerado en la última semana. Siempre se maneja la cifra de que el 70% de las personas económicamente activas no tienen un trabajo formal. Sí, aproximadamente, cambia un poquito más,
tanto por ciento, un punto por ciento, pero en términos generales la proporción sí es 30-70, 30 con empleo formal, 70 en el sector informal, pero también eso es todavía más grave en el caso de las mujeres. Aquí sí hay una diferencia muy marcada en términos de género, y es que si uno analiza el universo de la población en edad de trabajar para mujeres, solo 1 de cada 7 mujeres en edad de trabajar tienen acceso a un empleo formal. En el caso de los hombres es alrededor de 1 de cada 4 en edad de trabajar, ¿sí? Que son más o menos casi 40% de hombres. Las mujeres tienen menos oportunidad. Sí, las mujeres, este mercado laboral es excluyente con las mujeres. Y tiene que ver mucho por la organización social del cuidado. Y eso ese es un punto que siempre hay que reconocerlo, y que siempre lo ponen sobre la mesa las compañeras economistas, y hay que reconocerle también ese aporte, justamente decía que la encuesta clasifica a la población económicamente inactiva, pero de hecho dentro de la población económicamente inactiva son cerca de 1 millón de mujeres que no están en el mercado laboral formal ni informal debido al trabajo de cuidados no remunerado. Que eso es trabajo. ¿Sí? De cada 7 mujeres, 1 tiene trabajo formal. En edad de trabajar. En edad de trabajar. Sí, una de cada 7 mujeres en edad de trabajar tiene acceso a un empleo formal. José Luis, voy a hacer una pausa. Te quiero dejar la inquietud también que la gente estará preguntándose. El gobierno ha dado o ha establecido que a partir de este año se comienza a dar una quincena extra, o sea, lo que le llaman la quincena 25, algo así, que es, o sea, 25 quincenas que se dan en el año, agregaron una. Para el gobierno ha sido casi que obligatorio darlo, dijo, pero para la empresa privada dijo que no era obligatorio hasta el próximo año. Estando en periodos preelectorales, se dice esto va a comenzar a surgir más, a regalar cosas. El gobierno establece que dice esto es para dinamizar la economía del país. Se logra dinamizar la economía de un país donde el 70% de su población económicamente activa no ha tenido oportunidad de recibir la quincena 25. ¿Cuántas personas ¿A cuántas personas le ha llegado esa quincena 25? ¿Y eso ha ayudado a la economía del país? ¿O cómo es esto? ¿Y la empresa privada está lista para enfrentar de manera obligatoria el próximo año la quincena 25? ¿Las micros y pequeñas empresas están listas para esto, José Luis? Tienen un superávit de ahí que les está permitiendo, dice, sí, lo voy a dar. Y algunos están publicando, algunas empresas, inclusive pequeñas, dicen, yo lo voy a dar. ¿Es que alcanza la cobija para eso? Te pregunto cuando regresemos, José Luis. José Luis Magaña conmigo esta mañana de jueves. Quiero hacer una aclaración. Ya la hicimos. El canal de YouTube principal nuestro, Encuentro TV El Salvador, el en vivo que estábamos haciendo ha sido retirado por YouTube, aduciendo que ha habido una violación a unas imágenes, una imagen que sacamos de los periódicos. Entonces la imagen del periódico dice, no, esto no puede permitirse, y han bajado la transmisión en el canal Encuentro TV El Salvador. Pero usted puede pasarse a Encuentro con Julio Villagrán y ahí va a encontrar nuestra transmisión en vivo. También en Facebook está en vivo y también en X está en vivo. Para los que están preguntando, tengo un montonazo de comentarios. No se trata, esa es la situación en la cual estamos. Ahí estamos en vivo, en esta transmisión Encuentro con Julio Villagrán estamos en vivo. Ahí puedes poner también el en vivo, ¿verdad? Ahí estamos en vivo para que vea la gente que estamos en ese canal alternativo. Para eso lo hemos creado, para que si hay un problema en uno, vamos al otro. Pero ese es el problema que se ha dado esta mañana. Una imagen, supuestamente una imagen de un periódico, donde aparecían algunos elementos que para el canal de YouTube no cumplen las normas. Por eso bajaron la transmisión en vivo. Pero el canal va a seguir funcionando, ¿verdad? Así lo entendemos. Pero tenemos el canal alternativo Encuentro con Julio Villagrán, donde pueden ver la entrevista. Quiero recordarles a todos también
que el próximo sábado 14 de marzo nos vamos para Ciudad Barrios, cuna del Santo Romero. Vamos a hacer una excursión hasta Ciudad Barrios. A todos aquellos que quieran ir con nosotros, el sábado 14 de marzo vamos a salir a las 4 de la mañana de acá, de la Casa Comunitaria del Obispo Medardo Gómez, aquí en la 5 de noviembre. Nos vamos a las 4 de la mañana. Habrá cafecito, galletitas para que vayamos medio desayunados y en el camino vamos a ver qué comemos. Ahí vamos a ver, inventar y vamos a regresar a las 7 de la noche. Nos va a acompañar nuestro buen amigo el padre Juan Vicente Chopin. Vamos a ir a conocer el pueblo, vamos a llegar tempranito, quiero que lleguemos temprano y luego vamos a una misa en memoria a Monseñor Romero. Luego habrá una reunión comunitaria de donde se va a presentar el proyecto de las comunidades de Romero. Y luego nos vamos a ir a unas aguas termales. Vamos a llevar unas aguas termales de la zona, de ahí de Ciudad Barrios. Nos vamos a llevar a unas aguas termales donde vamos a almorzar y vamos a compartir un poco y a disfrutar un poco también un descanso. Así es que todos los que quieran comprar su boleto, ahí está mi número, llámenme después del programa y nos ponemos de acuerdo. Este espacio ha sido cortesía de Copesa Music. Copesa Music está a la orden de todos ustedes con más de 8 sucursales en el país. Copesa Music le ofrece instrumentos musicales, guitarras acústicas, bajos eléctricos, violines, baterías, saxofones, instrumentos para bandas de paz. También ofrece servicios de instalación de equipo para iglesias, templos, auditorios, restaurantes y salas de conferencia. Los teléfonos de Copesa Music: 2221-7414, 2259-4500. Copesa Music, nuestro patrocinador. Mándenos fotos que nos está viendo y les voy a tener 2 paquetes de libros: Imperios en Rebelión, el destino del planeta profetizado, de Mario Turcios, de Laura Moreno, Elisa y Rudy, una historia, un testimonio de amor en la Revolución Salvadoreña, y El esclavo lejano, de mi amiga Silvia Campos. Este paquete es un paquete, voy a dar 2 paquetes esta mañana. Mándenos una fotografía de que nos está viendo y se va a hacer acreedor de un paquete de libros. Hacemos una pausa y ya regresamos con el economista José Luis Magaña. Desde Encuentro TV El Salvador, agradecemos a toda nuestra audiencia por el enorme apoyo a la campaña del Club de los 50 Solidario 2025. Gracias a su ayuda logramos visitar 12 comunidades del país. Cada aporte y cada gesto solidario hicieron posible llevar víveres, medicinas, ropa, sillas de ruedas, bastones y muletas a quienes más lo necesitan. Los salvadoreños demostramos que cuando se quiere ayudar, ni la pobreza nos detiene. Gracias por ser incondicionales con esta labor social. Juntos demostramos año con año que la solidaridad nos une. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. En Copesa Music somos tu mejor opción en audio profesional. Tenemos mixers, baffles, amplificadores, micrófonos y mucho más de las mejores marcas como Pivi, Shure, Top Pro, Feo, Co. Visítanos en cualquiera de nuestras 8 sucursales o síguenos en redes sociales como Copesa Music. En Copesa Music encontrarás todo lo que necesitas para tu equipo de audio: consolas digitales, mixers, powers, crossover, micrófonos, baffles. Visítanos en cualquiera de nuestras 8 sucursales. Encuéntranos fácilmente en Google Maps como Copesa Music. Sonido de calidad en las mejores marcas. Si buscas un transporte seguro y económico, Kevin Renta Autos es tu opción. Tenemos disponibles para ti camionetas 4x4, pick-up, minivan y sedán. Llámanos. Encuéntranos en Facebook e Instagram como. Búscanos en nuestra página web. Su amigo Kevin, aquí los espero.
Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso al Encuentro con Julio Villagrán, el economista José Luis Magaña conmigo. Esta mañana reiteramos que el canal principal Encuentro TV El Salvador, a la transmisión en vivo, pues ha sido bajada. Se supone que la fotografía que presentamos, donde aparecen unas cosas del ICE en Estados Unidos y aparece una imagen que alguien denuncia y dice, miren, ahí aparecieron cosas como esto, armas y todo esto. Entonces el canal de YouTube responde y dice, pues sí, bajan la transmisión. Sí, entonces tiene que ver con que alguien denuncia esta cosa, que está atento a las cosas estas. Este material no es nuestro, es de las portadas de los periódicos, pero pues eso ha pasado. Pero estamos en el canal alternativo Encuentro con Julio Villagrán en vivo en YouTube, y estamos también en Facebook, y estamos en X transmitiendo para todo el mundo. Así es que ahí puede pasarse a estos canales. Por eso creamos el canal alternativo, para que usted tenga esa oportunidad. Este espacio por cortesía del famoso Kevin Méndez con su renta de vehículos. Usted quiere un vehículo, quiere una camioneta 4x4, quiere un pickup, una minivan, quiere un sedán, pues llámele al famoso Kevin Méndez y dígale, mire, voy en febrero para El Salvador, resérveme este carro, y ya se pone a negociar con él qué tipo de carro quiere, y por supuesto lo va a tener para que él se lo lleve al aeropuerto, él lo va a dejar al aeropuerto también a usted. Él puede echarse las pupusitas con usted también. El famoso que vende, su cercanía con la clientela es lo que le caracteriza. También tiene servicios de mecánica. A usted le está fallando su carro y ya miren, los mecánicos, cuesta, ¿verdad? Cuesta con los mecánicos. Decimos con una amiga aquí, decimos, cuesta ya un mecánico bueno, dicen. Bueno, pero ahí está el famoso Kevin Méndez. Usted aquí tiene problemas de mecánico. Ahí tiene ahí está el Chele que repara todos los vehículos. También tiene enderezado y pintura. Usted le pegaron un toquecito al vehículo, llámele al famoso Kevin Méndez. Dígale, mire, hágame un presupuesto y de seguro lo va a hacer. Un saludo para el famoso Kevin Méndez. Ya lo voy a llegar a ver, famoso, nos echamos un cafecito. Ahí vamos a llegar. Bueno, hay un montón de comentarios de nuestra audiencia. Dice, buenos días, don Julio, nos quitaron la entrevista de ahora y estamos en los otros canales. Por favor, pásense al otro canal. Nos está mandando fotografías también. Aquí nos mandó que José Ventura también dice que nos mandó ayer también. Patricio Pineda y José Luis Magaña dice, haga un programa sobre las pensiones con Patricio también. Vamos a llamar a Patricio. Buen día, don Julio, tu invitado, la economía y su estado actual es una crisis en todo sector familiar, comercial, financiero, previsional, porque no hay una política pública financiera sostenible que pare el alto endeudamiento del país. Todos los gobiernos han fallado, incluyendo el actual. Dice, el 2027 le pasará factura al pueblo afectado. Buenos días, mi querido Julio. Qué gusto que esté nuevamente en el programa. No me pierdo ninguno de sus programas, y los de la semana pasada fueron mucho más interesantes. Y en lo personal, una de sus entrevistas me hizo reflexión sobre mi vida, ya que estoy fuera del país y cada mes envío entre 800 a lo mínimo $600 en vida de fuera. Y me sentí como si solo valgo para enviar dinero a mi familia, y pensándolo bien, el país se mantiene de las remesas familiares. En su mayoría, a partir de ese mes, no volveré a enviar una remesa más, como boicot al dictador y a su familia como para la mía. Yo pienso que si todos los salvadoreños dejamos, dice, de enviar remesas a nuestros familiares que están capacitados para trabajar, pues ni enviar tanto dinero y pensar para nuestra jubilación, y si llegamos a ser muchos los que dejamos de enviar dinero, dice. Mal acostumbrados a nuestros familiares, por eso tenemos las lacras que tenemos, gobernando esa hermosa patria. Un saludo desde Barcelona, España. Buenos días, don Julio. Solo saber qué nos pasó, nos quedamos sin ver el programa. Se pueden pasar al canal alternativo, Encuentro con Julio Villagrán. Ahí nos pueden ver. Su canal se bloqueó, tiene otro alterno donde pueda continuar. Ahí está, Encuentro con Julio Villagrán. Ahí puede verlo también. Don Julio, disculpe la pregunta, dice... Acaban de cortar la transmisión, ya lo hemos hablado. Encuentro con Julio Villagrán sigue, bajaron el canal de Encuentro TV, sí, por supuesto. Buenos días, don Julio, acaban de cortar su programa de dice YouTube, que porque infringe las normas de YouTube, son unas sinvergüenza, la verdad no los dejan dormir. Excelente, dice, durante la entrevista con el economista Magaña fue bloqueado. Ya aclaramos, buenos días, cerraron el canal de YouTube. Bueno, y por el otro lado tenemos, también nos está mandando más fotografías. Vamos a leer las imágenes de hoy. Dice, al pie del cañón, esperando el mejor programa
del país. Abrazos, don Julio y el licenciado Magaña. Juan Francisco Surio, buenos días, saludos para todos los pensantes conectados, especialmente a don Julio e invitado Luis Magaña. Buen día, don Julio, su invitado. Pregúntele por qué no reforma la ampliación de beneficiarios para que los que cotizan se decida a quién dejársela en caso de no tener hijos y esposa. Buen día, ¿sería posible un impuesto para las pensiones como el Fovial, Fosalud? Buenos días, pregúntele al licenciado Magaña si el dólar en El Salvador se está devaluando, ya que Japón acaba de anunciar que venderá 1.000 millones de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 40 años y suspenderá el IVA por 2 años. Japón dice. Buenos días, don Julio, su invitado. Con las pensiones, según el estudio de un economista, es poner impuestos a los ricos de El Salvador para no hacer las reformas que quieren hacer. Las macetas de Nuevas Ideas, que es un gran daño que les van a hacer los cotizantes. Ana Benítez dice, buenos días, don Julio, presente en su entrevista el mejor, dice. Buenos días, los precios de El Salvador solo se los pueden costear si tienen salario en Estados Unidos o diputados y ministros locales, ya que no ni vivienda pueden comprar. Judy Ram dice, buenos días, don Julio, siempre con sus excelentes invitados profesionales. Buenos días, don Julio, su invitado, el economista José Luis Magaña, dice Lorenzo Cruz, tocando temas económicos. Una gran cátedra para conocimiento. Buenos días, don Julio. Le saluda Roberto Montano de Santa Tecla. Todos los martes en la Asamblea Legislativa son de préstamos. Judy Ram, casi solo trabajos temporales hay en El Salvador. Este es un tema interesante, ¿verdad? Muy buenos días para usted y su invitado. Solicitarle al licenciado Magaña si puede explicar lo que dijo el vicepresidente que le pondrá impuestos a las remesas. Los del Club de los 50 somos fieles, ya sea YouTube, Facebook, etcétera. Ahí estaremos, dice Rumi Pumi. Lastimosamente, la población que recibe remesas son consumistas y es la idea errónea que se llevan en la diáspora aquí. Piensan que todos vivimos de remesas, lo que deberían invertir es crear negocios. Saludos para Ervin Ortiz allá en California, saludándonos. Bueno, ahí están los comentarios y leo el último. Dice, buenos días, don Julio, ¿qué ha sucedido con COSAVI? Buenos días, don Julio, no lograron boicotear a TVX, dice. Bueno, ahí están los canales alternativos de Encuentro con Julio Villagrán. Y están los libros, mándenos fotos. Ahí están llegando las fotos ya para que puedan llevarse los paquetes de libros. José Luis, pero me dijiste en intermedio algo que la gente debe saber. Me dijiste que nos vas a regalar unos libros también. A ver, ¿qué nos vas a regalar? Sí, no, justo. Como ves que diciembre siempre es un mes de hacer limpieza. Sí, claro. En eso me encontré que todavía tenía ahí varios ejemplares de unos libros que trabajamos hace algunos años con el doctor Salvador Arias. Uno sobre un balance de la dolarización en El Salvador, un análisis de impacto con modelos econométricos, un poco como para intentar entender qué pasaba con la dolarización, y también algunas propuestas de recuperación de cierta soberanía monetaria. Ese se llama el regreso del Colón a El Salvador, que ahí teníamos ciertas discusiones. El Salvador Arias decía que había que regresar al Colón, pero el libro está muy interesante sobre esto. Porque yo creo que necesitamos soberanía monetaria, pero también hay otras alternativas. No solo es o Colón o dólar. Creo que también hay terceras vías. Y un segundo libro que también les voy a traer, le digo que se me olvidó ahorita, como salir de tempranito, se me olvidó. Pero ya le estaba ofreciendo a la gente, sí, que traerlo. Sí, lo traigo, hoy mismo lo voy a traer, saliendo de aquí voy a traer. El otro libro es sobre la historia del Banco Central, que también lo trabajamos en el marco del 85 aniversario del banco, que recoge desde los 1800, se lograron reconstruir series históricas incluso desde principios del siglo XX, para entender cuál ha sido la participación, desde 1800 cuando se crea la primera banca comercial, la primera banca privada, y luego cuáles son todas las transiciones hasta que en el siglo XX se crea el Banco Central y cuál ha sido un poco la participación del Banco Central en cada uno de los modelos económicos del país. Entonces ese también es un segundo libro, también ahí se los voy a traer para que los podamos tener. Promesa del economista José Luis Magaña. José Luis, te preguntaba de esto de la quincena 25, porque digamos, la parte oficial ha dicho que esto va a dinamizar la economía del país. En diciembre también dijeron que iba a dinamizar el adelanto de la entrega del aguinaldo.
Este tipo de medidas, algunos las califican de populistas, decir, lo que quieren provocar es que la gente diga, me están regalando el dinero, pero al final de cuentas, ¿qué incidencia tiene realmente en la economía del país? Por lo último, de la quincena 25, más que todo. Bueno, yo siempre me voy a alegrar cuando los trabajadores y las trabajadoras tienen más pisto en la bolsa. Vea, creo que eso siempre tiene que... Ahora, me alegraría más... No nos vamos a oponer a eso. Pero me alegraría más que ese aumento de dinero en la bolsa se haga de manera planificada, de manera ordenada, y que se consignen como derechos más permanentes. ¿Qué es lo que pasa? Esto del anuncio de la quincena 25 se hizo ya en enero, de hecho ya pasado el periodo incluso, donde quienes tienen más liquidez para poder tener este tema son grandes empresas, las micro, pequeñas e incluso medianas empresas pues están con muy poco liquidez, margen, para poder asumir este tipo de cosas. Y sobre todo, y aquí me parece, y esto es algo de lo que menos se habla, pero que es importante tenerlo dentro de este decreto, se puso que quienes asumieran esa obligación durante este año se iban a poder descontar eso del impuesto sobre la renta. Entonces, al final las empresas lo van a pagar ahorita, pero va a ser un descuento que se lo van a hacer después. ¿Sí? Al final, ¿quién va a estar pagando esa quincena 25? Los impuestos. De todos. Los impuestos de todos y todas. Sí. Entonces, explícame esa parte, José Luis, discúlpame. Explícame esa parte, cómo un empresario se va a desquitar eso de entregarle, digamos, si gana una persona 500, le dieron $250, ¿cómo la empresa se va a desquitar con esa excepción del pago del impuesto de la renta? ¿Cómo se lo quita ya operativamente? Bueno, porque tiene que hacer su declaración de impuestos sobre la renta, y en esa declaración de impuestos de la renta hay toda una serie de deducciones que se pueden hacer. Por ejemplo, en el caso de personas naturales, lo de médicos, lo de colegiaturas, todo eso son deducciones que se pueden hacer. Ahora, para las personas jurídicas, para las empresas, se les ha habilitado que parte de las deducciones que se pueden hacer va a ser lo que hayan desembolsado sobre lo de la quincena 25. ¿Sí? Entonces, lo que paguen ahora de la quincena 25 lo van a declarar como un monto deducible del pago del impuesto sobre la renta al momento de presentar su declaración. ¿Sí? Y cuando, pues sí, al final se les va a descontar, van a ser ingresos que no van a llegar al Estado. Eso significa que quien va a asumir los costos es el Estado, y quien asume los costos, cuando decimos el Estado, no es la bolsa de los funcionarios. Sí. Cuando decimos el Estado, es la bolsa de todos y de todas. Por lo tanto, tal como se ha diseñado esta quincena 25, quienes realmente estamos asumiendo el costo de la quincena 25 somos todos y todas las que pagamos impuestos. Y en una estructura regresiva tributaria como la de El Salvador, donde la mayor parte de los impuestos recaen sobre quienes menos tienen, entonces son los sectores de menores ingresos los que van a terminar financiando la quincena 25. ¿Sí? Sobre todo en este primer año donde se da esa deducción de impuestos. Entonces, por eso digo, me alegra siempre me voy a alegrar que las personas trabajadoras tengan más dinero en la bolsa, pero me alegra más cuando esos programas son muy bien diseñados, cuando ese dinero de verdad se va a traducir en dinero, en capacidad adquisitiva de hoy, pero también en capacidad adquisitiva de largo, de mediano y de largo plazo. Entiendo que, por ejemplo, en Honduras no hay quincena 25, pero hay un salario más o 2 salarios más se entregan en Honduras durante el año. Hay varios países que tienen regulado justamente eso, ¿no? Que no son 12 salarios por los 12 meses, sino que hay algunos países con 13 salarios, con 14 salarios. Con 14, he escuchado de 14 salarios. Sí, sí, a partir de bonos que de repente, y son distribuidos, no es que un mes te van a dar 2 salarios, sino que distribuidos en bonos, en algunos casos mensuales, otros que en junio hacen una especie de aguinaldo, etcétera. Diferentes tipos de
de mecanismos, pero sí, hay varios países en los que se regula estos temas, no solo. ¿Esto va a dinamizar la economía del país, como dice la parte oficial, José Luis? A ver, inyecta consumo. Porque se puede cuantificar, digamos, a partir del tipo de los empleos formales que hay en el país. Se puede cuantificar. A ver, de nuevo, si con lo que hablamos la sección anterior, si solo el 30% de los hombres tiene acceso a empleo formal y solo el 17% de las mujeres tienen acceso a empleo formal, pues solo el 30% de los hombres en edad de trabajar van a recibir quincena 25 y solo el 17% de las mujeres en edad de trabajar tienen la oportunidad de acceder a la quincena 25. ¿Sí? De hecho, de eso no necesariamente todos y todas, porque la empresa no todas van a poder. Fue a discreción de la empresa. Ajá. Entonces, el universo de quienes van a recibirlo es muy reducido. Ahora, sin duda, eso va a inyectar ciertos consumo, pero tampoco, de nuevo, no es un elemento sostenible que cambie inyección de largo plazo, de mediano. No es algo que va a ser una tendencia estructural, ¿ve? En términos macroeconómicos. Tú dices que se debe tener algo más pensado, más planificado, dices tú. Sí, algo que esté diseñado en una lógica de mediano y largo plazo. ¿Sí? A ver, porque este tipo de intervenciones puntuales, al final de cuentas, se terminan diluyendo en el tiempo. El impacto de la quincena 25, pues, limitado por el universo de personas que lo acceden, se va a ir diluyendo en la primera o la segunda iteración. Entonces, ¿cómo generamos mecanismos, más bien, donde permitan aumentar todo el nivel salarial? Y eso no se hace por decreto, ¿sí? Eso se hace a través de transformaciones de estructuras productivas, de apuestas estratégicas en cuáles son los sectores que vas a apuntarle el crecimiento económico. Si vamos a revisar ahorita, por ejemplo, muchos estuvo anunciando que el tercer trimestre del año pasado se creció casi el 4%. Sí. Pero cuando uno revisa los sectores de producción económica, lo que creció fue el sector de construcción, que ahí no es que se están pagando salarios altos, ¿no? Lo que te puede permitir cierta transformación estructural productiva es la industria, pero la industria no está creciendo. Entonces, no se ven señales de que estructuralmente se estén generando condiciones para mejorar las capacidades adquisitivas de la población trabajadora. Sí, más allá de quincena 20 está bien, una intervención puntual, que al final la vamos a financiar todos y todas con los impuestos. Pero, pues sí, por eso digo, lo que necesitamos son diseños de mediano y largo plazo, cómo mejorar los servicios públicos, sin que eso signifique afectar. Por ejemplo, ayer en ese foro se mencionaban impuestos a las grandes fortunas, de más de $5 millones, que fuera progresivo, que son propuestas que ya se están aplicando en otros lados. Argentina ya tiene, Bolivia tiene, los países en Europa lo han estado discutiendo. La OCDE ya aprobó un impuesto mínimo a las empresas transnacionales del 15%. O sea, como región nos estamos quedando atrás, ¿sí? En términos de la capacidad de recaudación del Estado para mejorar servicios públicos. Y ese puede ser una mejor alternativa para mejorar, porque si tenés mejores servicios públicos, eso significa que es dinero que no vas a gastar en el servicio privado y por lo tanto vas a tener mejor. Y eso sí es una intervención de mediano y largo plazo. José Luis, hay una discusión nacional, digamos, que se dice, si tenemos una seguridad pública óptima, que hoy pues desaparecen esas estructuras delincuenciales en el país, pero seguimos teniendo en los datos fríos que ustedes los economistas nos presentan, de una baja inversión. Entonces la discusión política que se ha dado aquí es que es importante la seguridad del país, pero también el tema de inversión no llega. Algunos políticos dicen, no, es que no viene porque pues la gente, los inversionistas no quieren venir, porque si de la noche a la mañana le cambias
la Constitución como vos querrás y amaneces con ganas de cambiarle algún punto de la Constitución, hoy lo haces de manera rápida, express. Y entonces ellos tienen miedo, los inversionistas, de venir. A pesar de eso, la parte oficial siempre nos dice que este país está frente a milagros económicos, que este país está bien, que va en buen rumbo, pero el buen rumbo del país tiene que ver con la parte económica, la sustancia económica, la base económica, y mucho de la base económica tiene que ver con las inversiones que se hacen de grandes empresas en el país. El tema de las inversiones extranjeras o locales nuevamente vuelve a ser un tema, porque las estadísticas siguen arrojando que no tenemos un aumento sustancial en el tema de inversiones, José Luis. A ver, solo una acotación. Voy a hablar del tema de la inversión, pero solo una acotación con una frase que dijiste, que tiene que ver con que decías que el milagro económico, el bienestar tiene que ver con lo económico. Yo creo que más bien tiene que ver con las condiciones de vida de la gente. Ahí es donde deberíamos de ver si el país va por un buen rumbo o no. Más allá de cifras macroeconómicas, si el país va en buen rumbo debe de ser por las condiciones de vida de la población. ¿Vea? Porque las cifras macroeconómicas te pueden contar una historia, como lo que veíamos de la inflación, pero las condiciones de vida de la gente te pueden decir otra. Entonces creo que no solo hay que fijarse en las grandes cifras macroeconómicas, sino que también contrastarlas con las condiciones de vida de la población. Y para mí, ese es lo que te dicta si el país va en un buen rumbo, ¿vea? Las condiciones de vida de la gente. Ahora, con respecto a la inversión, lo que pasa es que hay elementos estructurales del país de mucho más profundos que tienen que ver con el tema de la inversión. No solo es seguridad, e incluso ya desde antes habían varios estudios que indicaban que el principal tema de la baja y de la inversión, más que la seguridad, tenía que ver con la matriz productiva que tiene el país, ¿sí? ¿Cuáles eran las condiciones que el país ofrecía? O sea, el país desde los 90 se insertó en el mercado internacional como un oferente de mano de obra barata. Y ese es algo que no se ha cambiado, ¿sí? Entonces, si vos te estás vendiendo al mundo como un oferente de mano de obra barata o como un país donde no vas a pagar impuestos, el tipo de capitales que atraes son capitales especulativos, capitales extractivos. Y eso lo podemos ver incluso con las cifras. Hay un instrumento, así como están las cuentas nacionales, ¿verdad? Están también todas las cuentas macroeconómicas de comercio exterior y la balanza de pagos, se llama, que registra todas estas operaciones del país con el resto del mundo. Y dentro de eso está la renta de la inversión, es decir, cuánto las empresas extranjeras que están en el país se están llevando como parte de renta de la inversión, como ganancias que la sacan. Sí. Y de hecho, para el año pasado, 2024, que es el último dato anual que hay, lo que salió de las empresas extranjeras, la ganancia de las empresas extranjeras en el país, que se lo llevaron hacia afuera, fueron 2.697 millones de dólares. ¿Sí? 2.600 millones de dólares. Si eso lo comparamos, por ejemplo, con la entrada de la inversión extranjera directa, que fueron 639 millones de dólares. ¿Sí? Entonces estamos viendo que al final de cuentas entraron 639 millones de dólares. Como inversión extranjera. Y la ganancia que se llevaron fue más de 2.000 millones. 2.600 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, claro, porque... Para la empresa es un negocio. Por supuesto. ¿Pero qué tipo de empresa entonces vas a atraer si lo que ofreces es mano de obra barata, exenciones de impuestos o baja regulación ambiental? O sea, el tipo de empresas que vas a atraer, si eso es lo que estás ofreciendo, son empresas que lo que buscan es esto, invertir poquito y llevarme bastante. ¿Sí? No son empresas que van a buscar o que se ubican en los países buscando mejores condiciones de la producción
o buscando adopción de tecnologías para mejorar las capacidades. No, vea, es básicamente empresas especulativas, empresas extractivas que funcionan bajo esta lógica. Entonces, aquí lo que necesita es repensarse el modelo, el tipo de inversión que se quiere atraer y por lo tanto cambiar la forma en la que se están buscando. En lugar de estar aprobando exenciones de impuestos a los grandes capitales, vea como lo que se ha venido haciendo, vea, porque esas exenciones lo que te provocan es justamente esto. Entonces lo que necesitas es cambiarlo. ¿Qué tipo de inversiones queremos? Bueno, queremos inversiones que mejoren las capacidades de nuestras fuerzas de trabajo, que impulsen motores de crecimiento y por lo tanto lo que necesitamos ofrecer son otras variantes, stock de capitales mejores, servicios públicos mejores, capacidades de infraestructura mejores, capacidades institucionales mejores, mayor certeza jurídica y entonces sí, entonces podemos hablar de otra dinámica de la inversión. Ahí sí podemos hablar de una atracción de inversión extranjera que tenga un impacto de motor de crecimiento. Porque no solo se trata de traer inversión por atraer inversión, siempre hay que preguntarse la calidad de la inversión que se va a atraer. Tiene que ver esto, lo hemos discutido en otras ocasiones, José Luis, tiene que ver cuando tú dices qué ofrecemos a estas empresas. Por ejemplo, una mano de obra barata quiere decir una mano de obra, voy a poner el caso, en Costa Rica se dice que el nivel del inglés de los muchachos en Costa Rica es más alto que el nivel de todos los centroamericanos, el nivel de inglés. Si viene una empresa al país y ve que el nivel de inglés no es buena para nosotros acá, entonces habrá menos oportunidades. También la calidad del empleado, la calidad de la persona que se perfila, digamos, en un país también tiene que ver. Sí, a ver, por ejemplo, Costa Rica, si uno va a revisar las cifras macroeconómicas, tiene un salto importante con el resto de la región centroamericana, pero buena parte de ese salto tiene que ver con, y ese es un caso bien interesante, Intel, por la planta de Intel, sí, que estuvo fabricando microchips en Costa Rica por mucho tiempo. ¿Y por qué Intel decidió poner su planta de producción de microchips en su momento en Costa Rica? Bueno, porque Costa Rica tenía un contraste sumamente interesante entre educación con el resto de la región, porque tenía desde hace varios años toda una apuesta hacia el área educativa, de tanto así que hasta se eliminó el ejército para poner recursos disponibles a la educación. Y eso fue un factor diferencial que luego se fue acumulando en una bola de nieve. O sea, ese saltito cualitativo que tenía Costa Rica en términos de educación, que fue lo que decidió a Intel poner su planta de fabricación de microchips, se fue haciendo un proceso acumulativo de bola de nieve, que permite que ahora Costa Rica sea una excepción bastante fuerte en términos de la región centroamericana. Pues por ahí tienen que ir las apuestas. O sea, inversiones tanto en las mejoras de las capacidades de la población, pero también esos stocks o esas entradas de capital también de inversión pública y privada, pero local, para mejorar las condiciones de infraestructura, las condiciones de servicios públicos, las condiciones de institucionalidad, que también son marcos que permiten abrir a otras oportunidades de inversión, a otro tipo de calidad de inversión. José Luis, terminemos. Te quiero preguntar, para 2026, si la parte oficial, si el presidente dice, estamos frente a un nuevo país y vienen los milagros económicos, hasta un desayuno hubo de oración, ¿verdad?, por el país. Si vienen los milagros económicos, ¿cuáles serían unas señales? Dinos unas 2, 3 señales que nos puedan decir este es el camino y van a haber milagros económicos y van a comenzar en 2026, si esto es así. Porque siempre pienso lo mismo, viene campaña preelectoral o viene campaña electoral y nos van a empezar a ofrecer de todo. ¿Qué signos deben haber para decir El Salvador está para el próximo año, los próximos años, frente a un milagro económico?
Yo creo que en términos económicos no van a haber milagros. No hay milagros. Hay planificación, hay diseño y es un camino largo. Cualquiera que te venga a decir, hace esto y te hace rico, vas a sospechar, ¿verdad? Igual en los gobiernos. Si un gobierno te dice, hagamos esto y rápido, vamos a salir, también te está mintiendo. Eso no existe, ¿verdad? Ni en tus finanzas personales. ¿Verdad? Cualquiera que te venga a decir, dame ahorita $100 y te prometo hacerte rico, te está mintiendo. Igual en los gobiernos. Ahora, ¿qué es lo que señala? ¿A dónde nos deberíamos de estar fijando? Indicador de pobreza multidimensional. Pobreza multidimensional. Sí. ¿Qué tal está siendo la calidad de la vivienda de los hogares? El acceso a la vivienda que están teniendo las familias. Creo que esa es una señal interesante. El hacinamiento, la calidad de los techos, de las paredes, la calidad en general de la vivienda, el acceso al agua potable, el riesgo o la exposición a riesgos por daños, por fenómenos climáticos. Esos son señales importantes, creo, por lo que te decía al inicio, en medio, que hablar del buen rumbo del país, no se trata de ver cifras macroeconómicas, sino se trata de ver las condiciones de vida de la gente. ¿No se ven señales así? Pues los últimos datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples dice que la cantidad de hogares que no tienen acceso a agua potable ha aumentado, que la cantidad de hogares que tienen materiales inadecuados en techo, piso y pared ha aumentado, que la cantidad de hogares que están expuestos a daños por riesgos ambientales ha aumentado. Entonces, de momento, no pareciera que por lo menos en términos de condiciones de vida de la población haya algún quiebre estructural. Los milagros tienen que ser planificados en la parte económica, pensados. Sí, no tanto así de... No hay milagros, no se trata de milagros. No es de arte, de magia. Es de trabajo. O sea, a ver, sí, tanto en tu vida personal como a nivel social, si querés mejorar las condiciones económicas hay que trabajar. ¿Verdad? Y eso es importante tenerlo presente. Ok. José Luis, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder conversar y poder tratar estos temas. Nos quedas debiendo los libros. Hoy mismo los voy a traer. Entonces nos vas a traer 2 libros, ¿verdad? 2 libros. ¿No tiene que ver con el dólar? Sobre la dolarización y la historia del Banco Central. Y la historia del Banco Central. Bueno, vamos a quedar en espera. Y ya mañana que los tengamos aquí vamos a comenzar a regalar. Hoy vamos a regalar 2 paquetes de libros. Tener los ganadores, Abner. Pongamos los ganadores, pues. Pongamos los ganadores ahí para que veamos. Ahí está. Ahí está Luisito. Ahí está Luis Salazar, que quería su libro. Pues ahí lo tiene ya. Ahí lo tiene. Venite por tus libros. Luis Salazar. Me interesa el paquete de libros. Dice, espero llevar una modesta obra de contribución. Gracias. Aquellos que no tienen calendarios, me quedan algunos. Sí, algunos me quedan, poquitos. Aquellos que no han venido por su calendario, ahí tengo todavía. Y también Mónica Hernández, ahí está, miren Mónica. Vaya, la Mónica sabe que tiene cuello con nosotros. Ahí dice que los libros, vaya, ahí está. Venite, Mónica, también por tus libros. Ahí están los ganadores de los libros. Ahí nos están viendo y diferente gente que nos está viendo en un montón de lugares. Gracias de corazón por estarnos viendo. Gracias, miren las imágenes. Gracias. Aquellos que quieren venir, a todos los que me pusieron fotos ahora y quieren venir a recoger libros, les voy a regalar libros. Así estamos de regalones hoy. Mañana vamos a comenzar con los libros que nos va a traer también el economista José Luis Magaña. Mañana viernes, el Marvin nos ha pedido descanso mañana porque me estuvo ayudando durante la gira. Mañana viene Walter Faguaga, el sociólogo, con Betty Arana. Mañana va a estar interesante. Va a estar de cañón mañana. Walter Faguaga y Betty Arana mañana viernes con nosotros en el encuentro con Julio Villagrán. Recuerde que el próximo sábado 14 de marzo nos vamos para Ciudad Barrios, a la cuna del Santo Romero. Nos vamos en excursión. La vamos a pasar bien allá en Ciudad Barrios. Poneme la imagen. Ahí está, el sábado 14 salimos a las 4 de la mañana. Vamos a tomar café aquí en la casa comunitaria del obispo Medardo Gómez, nuestra casa. Un saludo para toda la familia Gómez, que siempre ahí están pendientes de nosotros también.
en nuestras necesidades. Saludos para la iglesia luterana, saludos para la iglesia episcopal aquí en el país y también en los Estados Unidos, que también nos acogen, para las iglesias evangélicas. El pastor Mario Vega se me ha perdido, pero ya lo vamos a traer. Si alguien lo conoce, dígale que aquí lo estamos extrañando. Al pastor Mario Vega, también en la iglesia católica, también el padre Juan Vicente Chopin nos va a acompañar a la excursión el próximo sábado 14 de marzo a Ciudad Barrio, y lo voy a llevar a unas aguas termales allá también. Véngase con nosotros, ahí está mi teléfono, llámeme, compre sus boletos y nos vamos. Mañana nos encontramos, mañana viernes, y la próxima semana, aunque usted no lo crea, ya está llena. Nos vemos mañana, primero Dios. Dios me los bendiga a todos. Desde Encuentro TV El Salvador, agradecemos a toda nuestra audiencia por el enorme apoyo a la campaña del Club de los 50 Solidario 2025. Gracias a su ayuda logramos visitar 12 comunidades del país. Cada aporte y cada gesto solidario hicieron posible llevar víveres, medicinas, ropa, sillas de ruedas, bastones y muletas a quienes más lo necesitan. Los salvadoreños demostramos que cuando se quiere ayudar, ni la pobreza nos detiene. Gracias por ser incondicionales con esta labor social. Juntos demostramos año con año que la solidaridad nos une.